de la presentación de los nuevos materiales de Mira que te miro. Seguramente la mayoría ha escuchado de qué se trata el proyecto, pero incluso si no han escuchado, lo vamos a comentar brevemente. Y entonces las colegas que forman parte de las diferentes redes del Grupo Impulsor van a estar presentando algunos fragmentos de la información que está incluida en los nuevos materiales y en la actualización que se hizo para esta ocasión. Y para empezar, pues me gustaría darle el micrófono a mi colega Cecilia Staff, de Iniciativas Sanitarias y también parte de FOS Feminista. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría poder tener esta instancia y si bien venimos compartiendo algunos días, bueno, desde Mira que te miro también veníamos con mucha expectativa de poder compartir este espacio con ustedes. Así que muchas gracias por su presencia aquí. Mi nombre es Cecilia Staff, como dijo Ricardo, yo represento Iniciativas Sanitarias, que es una socia de FOS Feminista en Uruguay, y junto con las socias nacionales también de nuestro país estuvimos desde el comienzo de esta propuesta de Mira que te miro. En todo el proceso estuvimos de alguna manera dando seguimiento y colaborando para cargar los datos en esta plataforma. ¿Qué es Mira que te miro? Seguramente muchos ya lo conocen. Es una iniciativa de monitoreo social sobre 13 temas del Consenso de Montevideo. Como organizaciones de la sociedad civil nos parecía fundamental tener una herramienta para poder medir los avances del Consenso de Montevideo y de esta forma desarrollamos esta plataforma en 13 temas puntuales que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. De alguna manera lo que busca es fortalecer la rendición de cuentas y la incidencia política desde la sociedad civil. Es una herramienta que nos resulta muy útil a la hora de hacer incidencia porque realmente tenemos las evidencias para poder incidir en nuestros gobiernos en cuanto a los compromisos del Consenso de Montevideo. Para el análisis se revisaron los marcos legales, políticos y normativos, así como la existencia de presupuestos específicos, herramientas de evaluación y campañas sobre los temas. O sea, toda la información que está contenida dentro del Mira que te miro son datos oficiales, son normativas, son leyes que los países, con los cuales cuentan los países, que nosotros recabamos y cargamos en base a esos datos la herramienta, la plataforma. Estos son los 13 temas que seleccionamos para monitorear, que son derechos sexuales y reproductivos, laicidad, educación integral de sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios amigables para adolescentes, aborto seguro, prevención de la mortalidad materna, parto humanizado, prevención y tratamiento de VIH y SIDA, atención a las violencias de género y rendición de cuentas. Estos fueron los primeros temas que tomamos en cuenta cuando empezamos a hacer este relevamiento, allá por el 2017-18, y después en esta nueva actualización, que es lo que le vamos a presentar ahora, también agregamos 2 temas más, que son los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, y los derechos LGBT+. ¿Quiénes integran? Como verán, Mira que te miro es una plataforma que está integrada por muchas redes regionales. Entre ellas está FOS Feminista, ICW Latina, la Red Latinoamericana del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, ILGALAC, CLADEM, Vecinas Feministas y la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Esto quiere decir que todas estas redes formamos parte de este grupo impulsor que lleva adelante la plataforma y cada red a su vez tiene un montón de organizaciones socias, o sea que fuimos más de 200, ¿no?, que estuvimos trabajando en cargar los datos justamente de esta herramienta. Actualmente lo que les vamos a presentar son los datos que tienen que ver con el 2021 y el 2022 porque realizamos una actualización. Nosotros habíamos presentado en el 2018, cuando fue la conferencia de Lima, presentamos un primer informe regional, 2018-2019 fue la conferencia. Presentamos un primer informe regional donde teníamos los primeros datos relevados y lo que quisimos hacer ahora de alguna manera era actualizarlo, ¿no? Entonces, en 2021 y 2022, usando los mismos criterios, hicimos una actualización. Se consultaron organizaciones y personas expertas de derechos sexuales y derechos reproductivos de cada país, o sea, las socias de país de
de cada una de las redes que estamos integrando. Se incluyeron estos dos temas que les comenté, los derechos LGBT+, y el tema de matrimonios y uniones forzadas infantiles. No se incluyen datos sobre la implementación, y esto es algo importante porque a veces queda como confuso. Lo que Te Miro apunta justamente es a medir los avances en el consenso respecto a las leyes que los países cuentan. No medimos cómo se están implementando esas leyes, ¿ah? Sino únicamente la existencia de leyes políticas, normas, recursos y campañas. Y en esta oportunidad el Caribe anglófono no está incluido en la actualización porque tuvimos alguna dificultad para acceder a la información. Adelante. Entonces, considerando el nuevo escenario, ¿no?, después de la pandemia, nos preguntamos cuáles son los principales desafíos para la construcción y el uso de los datos en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Le voy a dar la palabra a la compañera María Inés, que nos va a contar sobre esto. Buenas tardes a todos. Para la Red de Salud, la verdad que es un honor estar en esta iniciativa y bueno, y también mucho trabajo. La verdad que nos desvela el tema del acceso y el análisis de datos y nos encontramos muchas veces con muchos inconvenientes para el acceso. América Latina tiene un problema histórico de acceso y de análisis de datos, y aun cuando los datos están disponibles, como no solamente con iniciativas como Mira que te miro, otras iniciativas de otras organizaciones de la sociedad civil, pero también fundamentalmente datos de CEPAL, de CENADE, como los que estuvimos accediendo en estos días, nos preocupa el divorcio que muchas veces hay entre esos datos y los procesos de toma de decisión a nivel gubernamental. Creo que no solamente es un escenario, digamos, se da en el escenario post-pandemia, sino que se ha profundizado, obviamente, en el escenario post-pandemia. Asimismo, nos parece que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, el acceso y el análisis de datos de la mayor calidad posible, obviamente que es un insumo fundamental para la incidencia documentada y para la toma de decisiones respecto de nuestra incidencia. Por eso es que, pensando en facilitar el acceso a los datos de diferentes públicos, es que hicimos estos briefs que justamente son resúmenes de datos y pensamos en una presentación a manera de semáforo que ahora vamos a compartir en la siguiente diapositiva. Como ustedes ven, nosotros trabajamos con una serie de puntajes respecto de las leyes, normas e iniciativas respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos, y como verán por este semáforo, así es como están nuestros países con el recorte de los años que tomamos entre el 2007 y el 2022. Algunos países permanecieron como estaban, felizmente Uruguay permaneció y Brasil permanecieron en verde, países tan distintos y sin embargo no ha habido retrocesos, lo cual es bueno. Argentina obviamente con la ley de aborto pasó al color verde, pero bueno, preocupan mucho justamente estos últimos países donde el rojo parece el color crónico. En el marco de la pandemia, obviamente, nos preguntamos, en Mira que te miro, cuán preparados estaban los gobiernos de la región para garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva en un contexto tan adverso, y también, digamos, miramos lo que pasaba anteriormente a la pandemia, y la verdad que de los 18 países que nosotros relevamos, solo la mitad cuentan con programas específicos de salud sexual y reproductiva, con acceso a métodos anticonceptivos o antifecundativos, como tratamos de decir ahora, y los demás países tienen, digamos, brindan algunos servicios en el marco de otros programas, lo cual, como ustedes saben, en el contexto de pandemia significó en muchos casos situaciones, por ejemplo, de violencia obstétrica o por negligencia o por violencia directa hacia las mujeres, las juventudes, las disidencias sexuales.
un tema aparte, hablando de violencia, obviamente fueron los otros tipos de violencia que también se dieron durante el periodo de aislamiento, y por eso yo quisiera preguntarle a mi colega de CLADEN, Ana Lima, durante el periodo de aislamiento, obviamente la violencia implicó un mayor riesgo para la salud y la vida de las mujeres y las niñeces. O sea, ¿qué aspectos a vos te gustaría resaltar sobre esta temática? Muchas gracias. Gracias, Marimel. Buenas tardes a todas. Me da mucho gusto estar en representación de CLADEN con todas ustedes y con las compañeras del Grupo Impulsor, y que esté aquí nuestra coordinadora regional, Milena Páramo. CLADEN ha estado desde el momento mismo del inicio del Grupo Impulsor en el análisis de datos y en el país también, junto a otras organizaciones. Entonces, ¿qué ocurrió en el periodo de aislamiento? Sabemos que los estados concentraron todas sus respuestas en la crisis sanitaria. Por lo tanto, dejaron de lado en los países que tenían protocolos, guías para atender y detectar situaciones de violencia, dejaron de lado o no incorporaron, porque no tenían la estructura necesaria para incorporar con rapidez y eficacia la variable de la diversidad de las mujeres y las violencias que recaen sobre nosotras. Entonces, en este semáforo lo que estamos mirando es que, si bien en algunos países existían protocolos, en otros no, el asunto es que no incorporaron, no tuvieron las velocidades o tal vez no el interés, eso es lo que yo debo monitorear desde los países, para incorporar las variables en las situaciones de las mujeres, pese a que la violencia contra las mujeres y la violencia sexual contra niños, niñas, niñas y adolescentes se disparó con las restricciones, con los cierres, con la pérdida de la presencialidad en las escuelas. Muchos países sí hicieron campañas, lo colocaron en redes, los teléfonos donde acudir, el hecho de que tuviera la posibilidad de contactar a través de programas en las escuelas a sus maestras, las niñas, las situaciones de abuso lo hizo posible. Pero la realidad es que los feminicidios y la violencia sexual se dispararon. ¿Y por qué? Porque las mujeres, niñas, niños, quedaron en manos de sus agresores y dentro de sus casas. Entonces, el monitoreo que vamos a seguir, como Ceci le explicó hoy, nosotras no medimos la implementación, pero sí queremos acercar los datos para que podamos, cada organización, hacer la incidencia necesaria. Entonces, sí sabemos que de las categorías que monitoreamos, las 13 que mencionaba Cecilia hoy, la temática de aborto representa el mayor rezago para el cumplimiento del compromiso, de los compromisos del Consenso de Montevideo, que es el corazón del consenso, igual que la violencia, el derecho a vida libre de violencia. Entonces, aún en aquellos países con legislaciones favorables, Mirá que te miro evidenció barreras de acceso al aborto. Entonces, le vamos a preguntar a nuestras compañeras Muriana y Andrea, de Vecinas Feministas, cuáles son los avances más visibles en la situación. Muchas gracias, Ana. Bueno, primero decirles que desde Vecinas nos encanta que nos toque el tema de aborto. Sin duda es una batalla en la que vamos avanzando un montón, avanzando como movimiento de mujeres, como movimiento feminista, que la Marea Verde se ha hecho presente en las calles, en el cambio social, en el cambio de narrativas, y que estamos también en las leyes. Entonces esos avances sin duda se ven y se sienten y se pudieron ver reflejados sobre todo en Argentina y en Colombia. Ahí podemos ver el semáforo, gracias. En Colombia y Argentina llevan ahí la delantera, digamos. Y también México tuvo cambios importantes, pero no lo suficientes como para representar un cambio de color, un puntaje exagerado, porque en realidad solamente es 1/3 de los estados que tienen ahorita la despenalización, y aunque la sentencia de la Corte es federal, esa medición tal cual no está.
Y también nos habla mucho de cómo el marco normativo se compone de muchos aspectos y de muchos componentes, y podemos ver cómo, pues mientras más robusto tengamos ese marco legal, más firmes tenemos los avances, como el caso de Robbie Wade, que no hay que dejar de aprender de eso y mirar cómo podemos seguir robusteciendo. Andrea, ¿nos quieres hablar un poco más de los rezagos? Claro que quiero. Claro que quiero porque precisamente mi país, Bolivia, es uno de los países que presenta un retroceso. Y es porque no se ha puesto atención en las campañas de difusión sobre las normas que existen para el acceso a interrupción legal del embarazo. En el caso de mi país, que sí existe una normativa amplia, pero que no se cumple, existe gran desconocimiento tanto por parte del personal encargado de hacerla cumplir, pero también otro país que presenta retrocesos en esta materia es precisamente Brasil, pues con la llegada de un gobierno tan conservador se han dado importantes retrocesos en los protocolos. Lastimosamente por eso pues tenemos gran mayoría de países que se encuentran en anaranjado y en rojo nuevamente, pero como menciona Oriana, creo que es importante, creemos desde Vecinas también y desde Mira que te miro, que es importante destacar que la Marea Verde ha llegado para cambiar el discurso que existe sobre aborto. Aborto está en las calles, está en los movimientos sociales, está en nuestras casas, en las escuelas, y los gobiernos y los estados tienen que estar a la misma altura para responder al momento histórico que estamos atravesando y que estamos impulsando desde las organizaciones de sociedad civil. Y esta es una invitación precisamente a eso, y bueno, hemos actualizado nuestro brief de aborto que lo van a tener al salir de la sesión. Invitamos que lo lean, está muy guapo, mírenlo. Así, y bueno, pueden tener más acceso a cómo está también la tabla, y también les vamos a mostrar cómo acceder a la nueva página web. También decir y subrayar que Mira que te miro desde el principio tenía claro la importancia del suministro de medicamentos para aborto. Con la pandemia en particular se habló mucho de telesalud y telemedicina, pero en la región las redes de acompañamiento feminista han estado muy presentes, y es una de las cosas que medimos. ¿Cuál es el acceso que tienen los países? ¿Cuál es el registro? Y eso también forma parte de ese marco que nos permite tener aborto seguro. También revisamos otras cosas como los servicios y pues la falta de campañas de información. Ningún país tiene campañas de información. Entonces, ¿no? Ahí están las campañas de difusión. Ese es el que tenemos todos parejo, en rojo. Bueno, muchas gracias. Aide, ¿nos quieres hablar sobre nuestras recomendaciones generales? Buenas tardes, noches a todos. Yo soy Aide García de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, y tengo el gusto de presentar las conclusiones de todo el trabajo que hemos hecho, y sobre todo porque el panorama que ya nos presentaron no es un panorama alentador, sino más bien yo creo que son los retos y los desafíos que permanentemente tenemos que seguir observando para ir mejorando el cumplimiento del consenso de Montevideo. Y una de las cosas que nosotras vimos en estas conclusiones es que los cambios que se dieron desde la última Conferencia Regional de Población y Desarrollo en el 2018 fueron mínimas a comparación, ¿no? de la expectativa que teníamos y cómo veníamos avanzando. Vimos, y como ya lo notamos, hay retrocesos. Entonces no podemos hablar de que hubo avances, desafortunadamente. También reconocer que la pandemia de COVID-19 desaceleró los cambios que esperábamos en materia de salud sexual y derechos reproductivos. Pero además no fue la única. Creemos que también en esta medida de cómo miramos de manera integral nuestra agenda de salud sexual y reproductiva, vemos que hay todavía hay cosas que no se han cambiado. También la mayoría de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia no fueron interseccionales. Es decir, que no hubo una mirada integral para atender lo que estaba implicando el desafío de mitigar estos efectos que ya veníamos viviendo, sobre todo en estos aspectos que ya nos mencionaron, sobre todo el tema del aborto, digamos, acceso al aborto y atención a la violencia. También no solo hubo pocos avances en materia de derechos sexuales y salud reproductiva,
sino también hubo retrocesos importantes en algunos países, como también ya lo vimos. Y creo que ahí tenemos una alerta porque sí tenemos que impulsar cada vez más el cumplimiento de los compromisos en esta materia. Y bueno, también pensamos que es importante hacer recomendaciones. Y parte de las recomendaciones tiene que ver cómo priorizamos la aprobación de leyes y políticas y presupuestos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Aquí veíamos dos aspectos importantes, sobre todo en lo que veníamos diciendo desde el foro que tuvimos de la sociedad civil, en términos de cómo seguir avanzando, impulsando leyes que despenalicen el aborto y cómo también, generamos en estos cambios normativos el fortalecimiento de la laicidad, que es un tema importante y es un tema que nos va a permitir el goce de nuestros derechos sexuales y reproductivos. También fortalecer el trabajo conjunto de la sociedad civil feminista para la guía operacional para la implementación y seguimiento del consenso de Montevideo. Creo que el movimiento tenemos muy claro que estamos permanentemente dando seguimiento a esta guía para el cumplimiento del consenso y cómo ir vigilando y observando a los países para que cumplan con estas recomendaciones. También acelerar los cambios rumbo a la presentación de los próximos informes, que además el próximo año yo creo que se viene un año importante porque los países tienen que informar el avance de la implementación del consenso y también tenemos que mirarlo en el marco del 10º aniversario del Consenso de Montevideo, que tenemos que robustecer en el marco de que los países tienen que informar y tenemos que seguir poniendo en la mesa y en la agenda política estos pendientes que no se han cumplido. Muchas gracias. Y le doy la palabra a Ari. Gracias. Gracias, Aide. Primero queremos decirle, ¿verdad?, que en la parte de afuera nosotros tenemos los policy briefs que son sobre aborto, sobre COVID-19 y sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ahí van a encontrar mayor información, un poco más resumida de lo que las compañeras ya ahorita recientemente han expresado. También tenemos que puedan visitar y conocer más de Mira que te miro, ¿no?, en la página web que es miraquetemiro.org. Ustedes van a encontrar ahí cada uno de los ítems que se han ido trabajando en el resumen de la información. Ahí tenemos actualizada la información al 2022. Es muy importante en el marco de la agenda, incluso en lo que ahora mismo estamos discutiendo, ¿no?, pensando en el Consenso Montevideo y la información estratégica que creemos que es muy importante para pensar también en los informes, que creo que eso es lo que pretende el objetivo principal y que se unan, ¿no?, a ese trabajo que Mira que te miro viene haciendo en los países. Tenemos organizaciones sociales que en los países han venido trabajando ese esfuerzo y ustedes en la página ahí van a poder revisar también quiénes son esos socios que han venido contribuyendo con el trabajo de Mira que te miro. Y acá es muy importante siempre los agradecimientos, ¿verdad? Queremos agradecer a las redes integrantes del Grupo Impulsor, incluyendo Plan Internacional, a las organizaciones participantes en la actualización de datos y a las en acción e incidencia basada en ellos, a Pamela Martín García, Mariana Mancilla, Aurora Guasapú, por liderar la... disculpe, pero ya lo mencionaron todas. Por liderar la actualización de datos. A Laura, a ver quién menciona. Malajovic. María Inés Re, Oriana López, Andrea Tercero, Cecilia, está, ¿verdad?, por la elaboración de los policy briefs, y a IPPF y sus organizaciones socias que participaron en el proyecto durante años. Que impulsó el tema del mundo, y a la Asociación Sueca, ¿verdad?, de Educación Sexual, por el apoyo para la realización del proyecto.
También agradecer, ¿no?, aquí a nuestro acompañante Ricardo, que ha estado siempre también acompañándonos en este proceso. Queremos comunicarles que tenemos allá afuera un vinito, pero también es muy importante que si tienen alguna pregunta por el tiempo, que sabemos que todas están cansadas de un día de tarea bastante fuerte de las sesiones, entonces queremos invitar ahí afuera, si tienen preguntas sobre el trabajo y lo que se ha venido desarrollando con Mira que te miro, es muy importante. Están las compañeras que presiden, también Ricardo, para que la puedan hacer durante el vino. También queremos hacerle una invitación, disculpen, queremos hacerle una invitación. Al lado vamos a tener la sombrilla centroamericana, que posterior estará haciendo su sesión también para mostrar todo este trabajo articulado. Muchísimas gracias también a la mesa. Muchas gracias. Simplemente agradecer también a la colaboración de Misu, de Liliana Blasinca puntualmente, con la cual estuvo trabajando durante mucho tiempo en este proyecto. Y bueno, yo mencioné las socias de Uruguay, pero no dije especialmente quiénes eran, pero fue Claden, fue una de las socias, y Misu fue la otra. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya?